¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenido a una edición especial de Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Estaremos hablando de lo que podemos esperar de Latinoamérica o en Latinoamérica para este 2020, basado precisamente en los hechos ocurridos durante 2019. En imágenes que son muy similares cuando hacemos un repaso de país en país. ¿A qué me refiero? Gente en las calles, protestas y manifestaciones. Esto ocurrió en muchos países de Latinoamérica y sigue ocurriendo hasta este momento. Le estoy hablando, por ejemplo, de Colombia, le estoy hablando de Chile. Aún no terminan. ¿Qué podemos esperar para el 2020? Basado en todos los acontecimientos, no le digo que seamos adivinos, pero el conocimiento de mis invitados intentará llevarnos hacia el futuro en este 2020. Por supuesto, la influencia de un Donald Trump que no pierde oportunidad para utilizar algún tipo de amenaza, principalmente hacia México y a Latinoamérica, por supuesto, para azuzar a su base, algo que le ha venido funcionando muy bien. Por supuesto, esto puede ser mucho más intenso el año que entra. Sí, continúa con estos parámetros el presidente de los Estados Unidos. En fin, mucho de qué hablar. Iniciamos entonces. Bienvenidos a este programa especial. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluLatam 2020. ConcluLatam 2020 va a ser la etiqueta a lo largo de este programa. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluLatam 2020 la etiqueta. Quiero dar la bienvenida a mis invitados esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Expresidente, bienvenido. Fernando, gracias por estar aquí. También a los periodistas mexicano, mi paisano, Max Aub, y venezolano Vladimir Kieslinger. Lo dije bien, ¿no? Así como siempre. Sí, ya me lo aprendí. Ya te lo aprendiste ya. Bienvenidos, Max, bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias por estar aquí. Oigan, ahora sí que voy a abusar de la nacionalidad, pero quisiera arrancar con México, si me lo permiten. Por supuesto. Porque además es una coyuntura muy interesante la de México. Estamos hablando del tema Trump, estamos hablando del tema Evo Morales y estamos hablando del propio tema 4T de Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto una muestra clara, creo yo, a menos que piensen diferente, de hacia dónde irá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en dos sentidos. El tema de Ovidio Guzmán y la liberación del mismo, lo que ha ocurrido en Coahuila, lo que ha ocurrido con la familia Levarón y la bienvenida al ex vicepresidente y expresidente de Bolivia, Evo Morales y García Linera. Mi pregunta hacia el futuro es, ¿podemos esperar de la 4T de López Obrador una radicalización hacia el futuro más clara en cuanto a sus políticas externas o relaciones externas y hacia el interior? ¿Qué opinan ustedes? Max, ¿quieres iniciar? Bueno, mira, gracias. La realidad de las cosas, en mi opinión, es que sí va a seguir radicalizándose, no tan rápidamente como muchos pensarían, pero si tomamos en cuenta que cuando asumió el poder hace un año, dijo que en un año las cosas iban a estar mejor en México, se cumplió el año y ahora está pidiendo un año más. Él sabe que de cualquier manera debe llevar mucho cuidado porque ha quedado claro también en muchas de las investigaciones que se han hecho y todos los sondeos que hay, que si bien es cierto, mantiene todavía, aunque ha caído más de 20 puntos, una popularidad rayando los 60, el 60%, es porque le cae bien a la gente, pero no necesariamente porque le cae bien está de acuerdo con todo lo que está haciendo. Entonces hay un desgaste muy rápido
y él tiene que ser muy cuidadoso con las decisiones que va tomando. Creo que hay dos factores además que hay que tomar en cuenta. Dependerá mucho de cómo marche la economía, sin duda. Ha habido una serie de señales mixtas en México. Algunos dicen la cosa va para muy mal, otros dicen va mal, pero no tan mal. Pero en todo caso, los números no son halagüeños. Y lo otro es cómo se va a mantener la coalición gobernante. Uno de los problemas, que es una ventaja que tiene el presidente López Obrador, es que lo controla todo. Es decir, su partido controla todos los órganos legislativos, gobernaturas, el Poder Ejecutivo, en fin, el Senado. Si la coalición se mantiene, pues él va a tener ahí más margen. Si no, la cosa puede complicársele muy rápidamente. Para no decir el otro tema que ya usted mencionó, me parece muy atinada la observación, la parte de la seguridad pública. Sí, es un tema que sin duda alguna está generando mucha molestia en los mexicanos porque no hay una estrategia clara, ¿no? El Observatorio Nacional de la Violencia en México lo ha dicho en un estudio maravilloso que presentaron, y tiene un contenido espectacular. Habla de eso, de que no hay una estrategia clara. López Obrador no ha explicado la estrategia de seguridad que va a seguir, no ha pasado de frases como abrazos, no balazos, y de ver que siguen ocurriendo. Y lo increíble es que López Obrador dice, por ejemplo, lo que ocurre en Coahuila, cuando llega este convoy armado, dice, son hechos excepcionales. Sí. Y por supuesto, si lo vamos a ver estado por estado y municipio por municipio, son hechos excepcionales, pero en la visión país está pasando en todos los estados en diferentes días. Y esto no es un hecho excepcional, es una constante. Vladimir, desde la perspectiva venezolana, viendo las acciones de López Obrador, con una experiencia que ustedes tienen en un Hugo Chávez y el inicio de su mandato, ¿qué piensas? Bueno, muy preocupado, porque cuando dices que por qué López Obrador no ha explicado la estrategia es porque la respuesta es simple, no la tiene. No existe esa estrategia. Y el mejor ejemplo fue lo que ocurrió con Ovidio Guzmán, con la liberación y todo. Imaginarnos que hubiese ocurrido si hubiese sido bajo el orden del PRI esta liberación, esas implicaciones, ¿no? Por otro lado, tomando lo que decía el expresidente Solís, algo que también me preocupa de cara a la dirigencia política mexicana es entender que con lo que significó el PRI durante 70 años en el poder mexicano y lo que significa un Andrés Manuel López Obrador controlando absolutamente toda la esfera política, ¿qué ocurre con aquellas generaciones de relevo desde el punto de vista político? Ahora bien, vemos que poco a poco Andrés Manuel López Obrador ha venido incumpliendo incluso lo que prometió en campaña, caras o puertas adentro de México y puertas afuera. Por ejemplo, puertas afuera, la doctrina Estrada fue una bandera que manejó López Obrador para deslindarse de cualquier tipo de accionar. Incluso no responder cuando se le preguntaba de frente sobre el tema de Venezuela. Correcto. Porque nunca lo hizo, ¿no? Así fue. Y vemos cuál es la respuesta ante, por ejemplo, al recibir a Evo Morales, no solamente por el hecho de recibir, sino por el hecho de denominar al gobierno interino de Áñez como una dictadura, como un gobierno usurpador, es decir, está incumpliendo el propio principio constitucional en el cual se agarraba para no hablar de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, entre otros. Entonces, ese es el primer elemento, puertas afuera. El segundo elemento, puertas adentro, tiene que ver con el peligro de la repartición de los bienes públicos a quienes controlan las distintas esferas nacionales. Por ejemplo, el tema de los bancos populares, que era un tema que llevar a 40 o algo así a nivel nacional. Es un tema interesante porque comenzamos a ver la típica pelea y lucha entre lo público y lo privado en términos de argumento, donde hay muchas falacias, donde vemos que ahora no hay ningún tipo digamos, de licitación pública, y donde, por supuesto, al no haber licitación pública, se presta para dos cosas. Obviamente, la primera tiene que ver con el hecho de la corrupción y la segunda con la ineficiencia, porque ocurre que cuando todo termina en manos del Estado, y tomando la experiencia venezolana, pues todo es de todos, pero nada es de nadie. Nadie termina siendo doliente de lo que ocurre con las instituciones. La pregunta directamente sobre la licitación y hacia el futuro, entonces escuchamos la mención de López Obrador. No necesariamente estamos pensando en que nos ayuden los militares. Y bueno, ahí viene un tema que conocemos de Cuba, conocemos de Venezuela, empezar a darle poder y participación de alguna forma económica a los militares, que acaban, bueno, pues siendo parte de un negocio. No digo que eso vaya a pasar en el futuro, pero yo le quiero preguntar, presidente Solís, con la experiencia que usted tiene como ex jefe de Estado, ¿se está centralizando el poder en México o ya está centralizado? Oh, México y América Latina el poder ha sido muy centralista, siempre, a pesar de que son países que tienen subestructuras nacionales muy fuertes, ¿verdad? Tienen estados en el caso mexicano o departamentos en el caso de otros países en donde gobernadores y legislaturas regionales tienen mucho peso. Ha sido el caso de Venezuela, por ejemplo, en el pasado.
pero el poder está muy centralizado y esta tentación de convocar al ejército cada vez que hay un problema para que salga a resolverlo, ¿verdad? Ya sea en Venezuela o en Honduras, en Nicaragua, Chile por o en ejemplo. Nicaragua, Así es. de derecha y de izquierda. Las Fuerzas Armadas, si han de jugar un papel, no es el de ser los fieles de la balanza política, deben de ser los garantes de la soberanía en los términos tradicionales, diría yo, porque ahora soberanía es hasta el ambiente. Pero si nos ponemos en una posición más clásica, ahí hay un espacio para la Fuerza Armada. En el momento que, como en Honduras, se le traslada a la Fuerza Armada la responsabilidad de administrar un paquete agropecuario, o en el caso de México, las entidades financieras, estamos mal, estamos debilitando la institucionalidad democrática, estamos abriendo una puerta otra vez para tentaciones que en el pasado nos llevaron por muy mal camino y terminaron sometiendo a nuestros países a modelos autoritarios que no queremos repetir en esta Max, nueva etapa. esta palabra soberanía nacional e injerencia eran palabras que no escuchábamos tanto en México, en otros gobiernos. Estoy hablando del PRI, estoy hablando del PAN, ¿no? Pero es una frase repetitiva de López Obrador. Cualquier cosa puede ser una injerencia, cualquier cosa es un tema de soberanía. Y son argumentos que escuchamos en Venezuela, que escuchamos en Cuba, que escuchamos en Nicaragua. Pero aquí hay algo que, sin duda alguna, sí creo que causa gran confusión. Es decir, darle la razón o no a López Obrador. Es el tema de Trump. El tema Trump, los aranceles. El tema Trump ahora, el designar como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico en México. ¿Es un tema de soberanía nacional o es una necesidad ya por parte del Estado mira, mexicano? Definitivamente siempre lo vamos a sentir los mexicanos, en mi opinión, como un asunto de soberanía nacional. Pero si hiciéramos realmente una conciencia de lo que podría suceder es, si México entrara en guerra, por ejemplo, contra Rusia, por decir algo, ¿sí? Y entonces Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a defenderte contra ese país tan poderoso, y dijéramos que permitiéramos entrar tropas estadounidenses porque son nuestros aliados, como se ha manejado en distintos momentos de la historia de la humanidad, diríamos, son nuestros aliados. No nos están invadiendo, no es una injerencia, es un trabajo ayudando en equipo. ¿Sí? Bueno, toda proporción guardada, si nosotros hacemos la reflexión, lo que hay en México es una guerra. Es contra el narcotráfico, definitivamente. Es una guerra contra el narcotráfico por armamento, por ideología, por falta de capacitación. Exacto, capacitación. Todo eso. Entonces, si Estados Unidos dice, déjame ayudarte en esta guerra contra el narcotráfico, no es una injerencia, es decir, si lo manejamos legal y políticamente como debe ser, es una colaboración, inclusive de ejércitos, de Fuerzas Armadas, en donde los que saldríamos ganando seríamos los mexicanos. Yo coincido contigo. Y si me permite rápidamente, hay un punto muy importante, porque no se vale nada más que la familia Levarón, que por cierto entiendo y lamento mucho lo que le sucedió, le pida a Donald Trump que declare terroristas a los narcotraficantes, que yo no tendría problema con eso, ¿verdad? Pero no se vale que no le digan, oye, desde la década de los 80 en este país no hay una sola campaña en contra del consumo de drogas. ¿Sí? La última persona que lo hizo fue la esposa de Ronald Reagan en los 80s. Y resulta que mientras aquí todo el mundo está disfrutando las drogas y yendo de fiesta, metiéndose todo, en México estamos bailando con la muerte. Bueno, México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y por el otro lado, no creo que se acabe la venta de armas. Narcotráfico, que es otro problema. Que además te digo una cosa, ya demasiado tarde. Tú oyes, cada vez que hay un convoy armado que llega a algún lugar en México que es con narcotraficantes, mínimo traen calibre 50. Así es. Mínimo. Imagínate. Mínimo. Y eso rompe cualquier blindaje. Entonces dices, pues claro, o sea, calibre 50. Si están armados con calibre 50, ¿qué puede hacer el propio ejército? Le meten un calibre 50 a un tanque y le dan, ¿eh? Y le dan. Sí. Ahora, tengo que irme a la pausa, pero voy a hacerles la pregunta para cerrar con el tema de México. Hacia el futuro, hacia 2020, ¿cree que López Obrador logre el crecimiento económico necesario? Porque no hubo crecimiento. Y segundo, ¿funciona la estrategia? Que no me queda clara cuál es, pero ¿funciona la estrategia? ¿Hacia dónde ve México? Bueno, yo creo que la parte económica, ninguno de los análisis que he visto de los organismos más respetados dicen que el crecimiento va a ser mucho y más bien hay dudas de si va a haber crecimiento. Es decir, que la tendencia todavía pareciera continuará de un crecimiento muy lento,
y no en áreas estratégicas. Incluso un factor determinante en la economía mexicana, que es la venta de petróleo, ha caído en los últimos meses y con respecto al año pasado casi un 30%, lo cual no es poco. Y respecto de los temas de inestabilidad política, creo que el presidente podrá aguantar tal vez un poco más porque tiene mucho apoyo todavía, porque ha logrado, yo no sé cómo sostener su estrategia de conferencias de prensa en la mañana pero creo que llegará un momento en que la realidad lo está alcanzando y va a ser difícil que él pueda justificar mantener la indefinición como política pública. Brevemente. Bueno, nada más agregar, si acaso, que la popularidad que tenía o que tiene hoy Andrés Manuel López Obrador también la tenía en un año después de su gobierno Fox y Calderón. O sea que nada nuevo. No es la gran cosa. No es la gran cosa. No es la gran cosa. Aunque la hagan ver así, ¿no? Aunque la quieran ver. Porque ellos le echan unas porras. Salen con pompones casi. Sí, es lo mismo de Calderón. Qué buena anotación. 3 elementos rápidamente sobre el crecimiento de México. El primero, los commodities hasta el momento no han tomado el curso que deberían en términos de aumento, por lo tanto dudo que a partir de los commodities esto funcione. Segundo, la lucha en contra del narcotráfico y los carteles yo la veo muy complicada. La propia Fuerza Armada Mexicana está metida hasta donde no puede con los carteles. Y tercero, creo que finalmente el crecimiento va a depender necesariamente del acuerdo que pueda haber entre Estados Unidos y México para poder llegar. Que ya se les pasó. Así es. El TEMEC ya pasó, o sea, ya tenía que haberse firmado, no se ha firmado, esa es una de las grandes cuentas pendientes. Dice López Obrador que cumplió 89 de sus 100. Yo no sé, yo tengo mis dudas. Yo tengo otros datos. No, pero además, puedes tener 100, 89 no ser muy importantes, pero las 10 más importantes, ¿cuáles fueron las que cumplió entonces? Voy a hacer una pausa, regreso y continuamos con este programa especial Latinoamérica hacia el 2020. A ver. Están disparando desde los costados, en este lado. Están disparando desde los costados. Tenemos que hacernos hacia un lado, David. Vamos a movernos hacia acá porque están disparando desde el costado. Te veo desde hace horas aquí lanzando piedra, aunque estás en silla de ruedas. Sí, papá, porque quiero la libertad, quiero volver a mi país, quiero volver a Yaracuy, donde yo vengo. A unos pasos adelante se encuentra la Guardia Nacional. Están tirando los perdigones y están tirando también el gas lacrimógeno. Ellos están utilizando solamente piedra. Nosotros estamos usando piedra y ellos lo que están tirándonos es lacrimógena y nos tiran perdigones. ¿Cómo poder olvidar esto en 2019 allá en Cúcuta? Por supuesto, aquí son dos países de los que estamos hablando, porque todo ocurría en Cúcuta, Colombia, pero por un tema venezolano. Irónicamente, vemos ahora a Colombia con este paro nacional casi que continuado, ¿no? Porque no hay acuerdos. Y creo yo, lo he hablado con diferentes expertos y analistas, ustedes me dirán, creo yo, presidente, que hay una desconexión en el planteamiento de la solución de Iván Duque con la demanda que se está dando. Todo empezó por temas económicos, pero finalmente hay una manifestación social que creo que es muy válida, ¿no? Creo que es lo que estamos viendo en toda América Latina. Hay una sensibilidad social muy perturbada, muy herida, muy resentida, problemas que estaban quizá ocultos por circunstancias particulares. En el caso de Colombia puede ser incluso la negociación del plan de paz, la profundización de los debates políticos. Colombia es un país altamente politizado, con una clase política muy sofisticada, pero eso también tiene la desventaja de que a veces separa mucho a quienes gobiernan de los gobernados, y entonces escuchar, que es el gran debate y la gran obligación del siglo XXI en política, no es quizá lo más fácil. Entonces esas desconexiones que se dan al interior de la clase política y entre esta y la gente cobra una factura que estamos viendo repetida en todas partes. Hay un reclamo a la clase política. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no nos resuelven? Y me parece que el debate ideológico entre derecha e izquierda en algunos países pareciera más importante. Este es el caso de Colombia, creo. En otros no da lo mismo, porque la gente no está pidiendo una definición ideológica. Como Uruguay. Da lo mismo, igual ya es otra cosa, ¿verdad? Claro, no. Es una discusión que no pasa por ahí, por las viejas fracturas ideológicas del pasado. En Colombia tiene unos puntos muy claros. Sí. Yo se lo decía a la vicepresidenta de Colombia, le decía a Marta Lucía, aquí
están protestando porque no se han implementado los acuerdos. Están protestando por el asesinato de líderes sociales. Están protestando por presupuesto para educación. Y le dije, son puntos válidos, pero están respondiendo entonces con 3 días sin IVA. Entonces, espérame, estamos hablando de bicicletas y tú me traes carros a la plática, ¿no? Entonces, hay una desconexión. Pero también aquí hablan de un factor, que es la influencia o la injerencia de actores externos. Concretamente, Cuba, Venezuela, con células en diferentes partes de Latinoamérica. Lo ha denunciado Ecuador, lo ha denunciado Bolivia, lo ha denunciado Colombia. Vladimir, ¿esto es cierto? Es que era de esperarse. Además que hay 2 elementos, rápidamente. Iván Duque ha disminuido su popularidad de una manera dramática, mucho más que López Obrador, comparándolo con México del bloque anterior, mucho más rápidamente. Y para mí, políticamente, esto le cae el peso a Uribe, pero más allá del tema político, pues sin duda yo creo que se está pescando en río revuelto, se está aprovechando algunos elementos que tienen validez para generar conflictividad social y política en los principales países en los que al principio uno creía que no había que discutir nada en términos de política, incluyendo Chile, incluyendo Argentina, incluyendo Colombia, y vemos lo que está ocurriendo hoy día. Es parte de una política transnacional y es algo que dijo justamente Iván Duque en su oportunidad cuando se refería, por ejemplo, al régimen venezolano como un régimen que forma parte de una cadena terrorista transnacional. En Colombia hay 1.5 millones de venezolanos. El país que ha recibido imaginemos cuántas personas están allí, y que si aquí mismo en Estados Unidos los cubanos se infiltraron en Miami y se encargaron de desbaratar cualquier tipo de iniciativa para la libertad en Cuba, ¿por qué no hacerlo en Colombia? ¿Por qué no hacerlo en el resto de los países? Y además hay que entender algo, Colombia es un país determinante para la sostenibilidad de los narcoestados latinoamericanos. Imagínense ustedes lo que implicaría la caída institucional de Colombia, una Colombia que es frágil, pero una Colombia caída junto a una Venezuela, lo que implicaría esto. No te puedo decir la catástrofe. Por supuesto. No te puedo decir. Entonces sí, hay células, y sí, no solamente células extranjeras, externas, también hay que reconocer que las FARC nunca cesaron en sus funciones. Bueno, pues y esta gente ha continuado. Este mismo año salieron a decir que se rearmaban, ¿no? Lo sabemos. Y mucho peor. El Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto, cuando te ves políticamente cómo se le carga, sin defender necesariamente en blanco y negro a Iván Duque, cómo se le carga la responsabilidad al gobierno de Duque con la muerte de estos 8 menores de edad que fueron secuestrados, porque no tendría otro nombre, por la FARC, fueron utilizados por la FARC y murieron en combate. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad primaria? La tiene la FARC, que se queda con un cuerpo armado, pero además gana con el acuerdo de paz un cuerpo político, lo que ha complicado mucho más el escenario. Pero cierro con esto, también habría que entender lo que significaron las pasadas elecciones en Colombia. Sé que será mes y medio, un poco más, donde se demostró también que en efecto hay un descontento social en torno a las políticas. Bueno, pero es que la popularidad de Iván Duque, a muy corto plazo, presidente, a muy corto plazo, porque lleva, ¿qué? 1 año y 10 meses, un año y 9 meses de gobierno, la popularidad está por el piso. La pregunta que hace el futuro es, ¿continuará o podrá sostener la gobernabilidad de Iván Duque? Con esto que estamos viendo hoy hacia el 2020, ¿podrá Iván Duque sostener su gobernabilidad? Porque se le está saliendo la situación de las manos, no tiene la popularidad necesaria y, por supuesto, hay factores como Petro que están aprovechando esto también para golpetear políticamente al gobierno. Voy a regresar con Max para escuchar su postura y su proyección, al menos en Colombia, al respecto, y continuamos, si les parece, un poco más, avanzamos con Venezuela y nos vamos hacia otros países. Ya ahorita en el corte decidimos cuáles. Porque es que de verdad, tanta cosa en Latinoamérica, ¿no? Muchas cosas en Latinoamérica. Hago una pausa, regreso y continuamos con este programa especial. Aprovecho rápidamente este espacio para decirte algo con respecto al diálogo. Esa es la respuesta garantizada de un gobierno o un régimen que no tiene respuesta a los problemas. Lo hicimos en 2017. No es que la oposición se negara a una opción como esa. ¿Y qué pasó? Hoy, Julio Borges, quien dirigió, fue jefe de delegación y en ese momento está exilado. Su más cercano colaborador, Fernando Albán, asesinado por este régimen. Así que para lo que no nos vamos a prestar
en este momento en la oposición es para un falso diálogo que le dé oxígeno a un régimen que asesina, que tortura a jóvenes, que encarcela y que no da soluciones al pueblo de Venezuela. ¿Usted lo entiende así? ¿Lo ve como un tema que tiene que conquistar? Ganó esa elección, pero no ganó al electorado ni al país en su mayoría. Pues muchísimas gracias, Fernando. La pregunta es interesante. A mí me va a tocar ser el presidente de todos los guatemaltecos, de los que votaron por mí, de los que no votaron por mí y de los que dejaron de ir a votar. ¿Y qué le respondería a aquellos que dicen, oiga, ya deje de echarle la culpa al otro gobierno, esto es responsabilidad suya? No, es responsabilidad mía realmente el momento y hay que reconocerlo así. Es por eso que estoy tomando las medidas necesarias para poder transformar radicalmente, estructuralmente el país. Pero el momento en que nosotros, y usted manifiesta, a lo mejor por inocencia, pues la inocencia se la va perdiendo el momento en que nos vamos encontrando con las realidades. Y definitivamente es un plan sistematizado, es un plan sistemático porque lo aplican además en muchas otras partes, en las cuales los elementos convergen y los elementos apuntan a un solo objetivo, que es desestabilizar al gobierno del Ecuador. No hay una sola palabra mía que viole la ley. Yo no me voy a poner aquí a contestarte a ti como que tú fueras el investigador de la Corte. Simplemente te invito para que como periodista hagan mirar esas 21.000 interpretaciones y concluyas si estoy diciendo la verdad o no, porque tampoco me puedo dejar someter al banquillo de tu persona, Fernando. Te lo digo con todo respeto. Con Uribe. Yo le pregunté que si le podía prometer a los colombianos que no había cometido ningún acto ilegal. Y entonces, pues dijo que lo estaba yo ahí enjuiciando. Le digo, no, presidente, no. En fin. ¿Cuántos personajes y cuántas personas? Sí, sí. No, pero la llevo bien con Uribe, ¿eh? Él sabe que le tengo mucho respeto y todo. Lo que pasa es que pues tiene su carácter, y hablando de Uribe, precisamente para ya cerrar con el tema Colombia, Max, Uribe le ha jugado en contra a Iván Duque, ¿no? Porque sigue opinando, sigue marcando agenda, sigue dirigiendo al país desde su curul. Pero esa es la pregunta clave. ¿Va a lograr tener la necesaria gobernabilidad de Iván Duque hacia el futuro? Pues tiene 1 año y 10 meses de gobierno, le falta mucho con la situación que tiene el país, con el proceso de paz, ¿no? La implementación del proceso, con el ELN, con las FARC y con el paro nacional. Yo creo que lo que Duque, entre otras muchas cosas seguramente que podría hacer, es también detectar estas células cubano-venezolanas que están alborotando a muchísimos colombianos y sacarlos del país en primer lugar. Ya empezaron, ¿no? Ya han sacado varios. Yo creo que es como un cáncer, es empezar a curarte, ¿no? Es empezar a curarte un poco porque de otra manera pues los agitadores están ahí y no los vas a poder detener. Y cuando tienes a esa masa yendo contra ti con o sin razón, caes en un bache muy difícil de salir. Tienen que tener cuidado también, Fernando, porque vean lo que pasó en Chile, cuando el presidente Piñera salió a amenazar con el ejército, alegando precisamente que había una conspiración de unos pocos, dijo él, radicales, y los pocos radicales eran decenas de miles de personas. Yo creo que la experiencia de este año último, pero también la de otros años de América Latina, Centroamérica fue buena prueba de ello, hace necesario matizar el tema de las fuerzas externas involucradas en los desórdenes que existen. Claro. Y separar eso de los problemas reales y atenderlos. Pero que no puede ser excusa. Pero díganme si estoy equivocado. Cuando empiezan las marchas en Chile eran pacíficas. Y de repente se convirtieron en algo que no... Que se salió de control y hubo violencia. O sea, de repente se salieron de control. Igual que en Ecuador. Igual que la lectura que le doy yo al tema Chile, que no hemos entrado allí por completo, es distinta. Las manifestaciones violentas se dieron desde el primer momento en el que hubo el aumento del pasaje, unos 30 pesos en el aumento. Esto es la de Chile, ¿no? Y de la de Chile, sí. Hablando de la de Chile. Y hubo una separación entre aquellas que eran las manifestaciones pacíficas y aquellas que eran acciones vandálicas y violentas que se han cobrado 1.500 millones de dólares en pérdida. Pero entrando justamente al tema colombo-venezolano, también habría que entender, por ejemplo, las implicaciones de la presencia de una figura como Uribe y cómo esa figura pudiéramos extrapolarla a otros líderes de América Latina que están haciéndole sombra
a quienes gobiernan, de hecho. En Venezuela, por ejemplo, hay una gran discusión hoy día en torno a lo que ha significado el escándalo de corrupción de la Asamblea Nacional, pero también lo que ha significado Leopoldo López tutelando a Juan Guaidó. Sí, claro. Pero una eso buena es algo manera. que, bueno, yo ya lo sabía. Sí, por supuesto. No, pero esto es viejo. Si esto viene, esto antecede la crisis venezolana. Claro. Las divisiones en la oposición. Oiga, presidente Solís, pero aquí hay un tema también de transparencia. ¿A qué me refiero? Cuando hace muchos meses algunos de nosotros decíamos, bueno, Leopoldo López es el que está detrás de todo eso, era el ataque constante en contra de quienes lo asegurábamos. Hoy está claro. Y esto de la corrupción que se ha descubierto, no hay una transparencia tampoco en la oposición. Así es, no la hay. Y la carga de la prueba desafortunadamente la tiene la oposición. Por supuesto. Porque el gobierno, que ha sido mucho más corrupto, que ha sido un gobierno que haya actuado con salvajismo frente a la gente y tal, en estos momentos contempla el escenario con gran tranquilidad. Pero mucho de eso, la oposición la machacan. Mucho de eso se debe a que precisamente la oposición, Guaidó y su gente, no esperarías que fueran de esa manera. Exacto. Ya sabes que es como Andrés Manuel López Obrador. La carga la tienen ellos. Andrés Manuel López Obrador llegó con una serie de juramentos y de promesas que no ha cumplido. Entonces, mucha gente se está molestando y le están exigiendo. Y muchos dicen, pero ¿y por qué no exigiste igual en el pasado? Uno, sí se exigía, pero ningún político anterior. Pero tú sabes que creo yo, que, y van a estar de acuerdo conmigo, yo creo, es que hay momentos en los que no hay margen para error. No hay margen para error. El caso venezolano y la oposición de Guaidó, porque quiero dejarlo bien claro, hay una oposición de Guaidó y hay otras oposiciones. Claro. Hay que ser bien claros. Sí. Aunque muchos hipócritas no lo digan, así es. Así es. La oposición de Guaidó no tenía margen para error. Y ya lo cometieron. Y como dice el presidente Solís, pues están sacándole raja. Y continuado. Desde Miraflores. Claro. Sí, claro. Y el desgaste, ¿no? No, bueno. El enorme credibilidad. Es terrible. El capital político. Y Guaidó, ¿qué va a pasar con Guaidó en enero? Yo no creo que se vaya a quedar, pero voy a hacer pausa. Regreso, continuamos tratando de avanzar esto. Qué difícil es esto. Ya venimos. Que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Este es un gobierno de transición, donde en primera instancia nosotros lo que vamos a hacer es elegir un Tribunal Supremo Electoral probo, con gente meritoria, que no tenga que estarle dando cuentas a un partido político de la manera más vergonzosa. ¿Qué responsabilidad me están pidiendo ilegal que asuma de detener ese informe, de no hacerlo público? O sea, se los trasladamos con mucha antelación al presidente Evo Morales. Él pudo responder ese informe, tuvo muchas horas para responder ese informe. Y no, lo que quería era que lo detuviéramos su publicación. Eso era un pedido completamente improcedente e ilegítimo, que definitivamente era inaceptable para la Secretaría General. Ahí está el tema Bolivia. Teníamos que llegar a él, teníamos que tocarlo necesariamente. A ver, se lo pregunto. ¿Es cierto que hubo un golpe de Estado en Bolivia? Yo dije que sí, porque me parece que ya a estas alturas una cosa que se ve como un pato, como pato, camina como pato y con experiencia cambia. Si fue golpe. Ahora, que ese golpe está antecedido por muy malas decisiones de Evo y que la gente apoyaba un cambio que él irrespetó, que fue responsable de eso, sí, claro, pero que fue, para mí fue un golpe. O sea, al final una sugerencia... ¿Quién se lo da? ¿Quién se lo da? Mire, no importa porque es semántico el tema. Yo creo que a estas alturas ya es una discusión superada. Se lo digo porque Luis Almagro también dice que hay golpe. Sí, pero que el golpe se lo dio Evo Morales. Lo cierto es que Evo irrespetó la decisión de la gente en el referéndum, irrespetó la transparencia en las elecciones y después se mostró como realmente era un pequeño dictador que quería permanecer en el poder, desafortunadamente a costa del propio proyecto que validez tiene en mucho de lo que planteaba para el rescate de los pueblos indígenas, que a mí me parece sigue siendo un tema válido en Bolivia. Completo.
casi 500 años de exclusión. Bueno, creo que hizo algunas cosas importantes que ahora no le son reconocidas. Yo sí se las reconozco, me parece que es un modelo. No, pero yo creo que todos esas se las reconocemos, ¿eh? Pero bueno, una sugerencia de los militares en América Latina, a cómo están las cosas hoy, todos sabemos cómo se llama. Pero otra vez, me parece que esto es un asunto que no es importante. ¿Usted se hubiera ido si se lo recomienda a la Fuerza Armada? Yo no puedo responder a esa pregunta porque no fui presidente de Bolivia y en Costa Rica no hay Fuerzas Armadas. No, y por lo tanto, ¿verdad? Entonces, para mí... al que menos debería. Exacto. No, pero es que, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Presidente, fue una decisión. La gente estaba en la calle y estaba pero no hubiera sido más práctico, por ejemplo, se lo sugieren y él dice, no me voy. Y entonces, si entran las fuerzas, entonces ahí es golpe, sí. Pero si lo vemos... Pero espérame, es que además está dentro de la ley, ¿eh? O sea, en la Constitución. Y en el código, no sé cómo se llama, se me olvidó, pero en el reglamento militar. Sí, militar, correcto. Tienen la facultad de recomendarle al mando superior y fue así como cualquier cosa que consideren, ¿eh? Por eso lo manejan así, pero como fíjate, una recomendación. Algo interesante, y respondiéndole al presidente Solís, yo creo que no hubo un golpe de Estado en Bolivia y creo que al presidente Morales sí se le reconocieron las cosas como tenían que reconocer. Bueno, y voy a este ejemplo. Quemaron la Huipala, entraron con la Biblia. O sea, de acuerdo, pero algo importante. No, sí, se mezclaron cosas. Yo estoy de acuerdo ahí con el presidente Solís. pero en el macro... Que meter la Biblia y todo esto. Sí. Espérame, es que aquí estamos hablando de Estado. Sí, yo lo entiendo, pero a donde quiero llegar... No tiene que ver el tema de la religión. Exacto. Es un Estado laico para empezar, ¿no? Y de acuerdo totalmente, ahora, pero donde voy es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional alabó las medidas de Evo Morales para rescatar la economía. No, yo creo que sí se le reconoció y se le reconoce. Y las compañías gaseras estuvieron de acuerdo con incluso con la nacionalización. Fue un país que no llevó trauma como lo vivió Venezuela. Y esto yo en mis programas, yo lo he hablado también mucho sobre las políticas de Evo Morales, pero eso no le daba la justificación para hacer lo que hizo. Ahora, ¿dónde está la caída en todo este asunto? Número uno, estoy totalmente de acuerdo, el haber burlado al pueblo haberse burlado al pueblo boliviano, porque fue un referéndum consultivo, tenía un carácter, no era un plebiscito como lo que ocurrió en Colombia con el caso del acuerdo de paz, que sí fue un plebiscito porque Santos sabía que no se podía arriesgar. El caso de Evo se fue con un referéndum vinculante y luego a través del Tribunal Plurinacional, pues bueno. En el ámbito, o sea, políticamente sí, pero legalmente no es lo mismo. Y dice que va a haber un segundo referéndum, después nunca lo hace. Yo le pregunto a la Cumbre de las Américas, oiga, ¿por qué no hizo el segundo? ¿O para qué hizo el primero? Si de todas formas no lo respetó. Y me dice, le digo, ¿por qué no es el segundo? ¿Sabes qué me contestó Santos? Me dice, Fernando, al perro no lo capan 2 veces. Yo me quedé en shock. Esa fue la respuesta de Santos. Está en cámara, no te lo estoy contando, no es un behind the scenes. Lo dijo en cámara, ¿no? Entonces, derecha e izquierda hace lo mismo. Claro. Y aquí lo hemos hablado con el presidente Solís, porque no, que son antiizquierda. No somos antiizquierda nadie aquí. No, y además la derecha hace las mismas porquerías. Interpretar que la reelección es un derecho humano, eso es un error. Por supuesto. Pero ahí fue, oiga, ahí empezó pero ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿para qué sirve? Correcto. Presidente Solís, fueron a consultar para que dieran ellos una respuesta. Pero el propio se hubieran evitado todo esto. Y tiene que ver, fíjense, Evo Morales dijo justamente a comienzos de este año que el cuento de la separación de poderes era un invento de los Estados Unidos, del imperio, decía. Y qué buen ejemplo, porque el Tribunal Plurinacional de Bolivia no solamente se fue por esta vía como derecho humano, sino que previendo que pudiese haber cualquier crítica, luego se fue por la vía de que hubo una nueva constitución y a partir de esa nueva constitución no se contaba el primer mandato de Evo Morales. Es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional hoy por hoy está considerando precisamente derogar el tema de lo de la reelección como derecho humano, para que eso sienta un precedente en Latinoamérica de terror, ¿eh? Fatal. Es un derecho humano. Y es algo que habría que aplaudirle a Lenín Moreno en Ecuador, que apenas llegó. Lo primero que hizo, 7 preguntas, de las 7 las 3, la primera y la tercera las determinantes. Corrupción, usted cometió corrupción de por vida, queda vetado. Y 2, la reelección. Y lo está haciendo Yanine Áñez. Eso es correcto. Lo está haciendo Yanine Áñez, que va rapidito. Poco tiempo, pero va como debe ser. En motocicleta. Es fundamental. Sí, va en motocicleta, pero cambiando todo lo que necesariamente tiene que cambiar. Voy a marcar una pausa, regresamos, ya no sé, nos debe quedar muy poco tiempo. Yo nomás lo último es, ¿por qué se fue a México, no a Venezuela? Ya terminamos aquí, ya terminamos, fíjese cómo estamos tan metidos en esto. No puede ser. De verdad, sí, no, yo tampoco lo creo. Presidente Solís.
Fernando. Oiga, mil gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad a todos. Lo veo por acá, ¿no? Claro que sí. Lo veo por acá el año que entra. Señor, claro que sí. Mr. Max, contigo cuento Mi hermano, siempre, ¿no? siempre. Ya feliz sabes. año, feliz Navidad. Igualmente, felicidades a todos. Desde lejos. Así es, Fernando. Vladimir, mil gracias. Gracias a usted allá en casa. Yo creo que no dejamos ver mucho hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, ¿qué le puedo decir yo? Así están las cosas en Latinoamérica. Hago una pausa, ya vengo. Redes sociales en Twitter, @soy F del Rincón, esa es la cuenta, @soy F del Rincón. En Instagram, F del Rincón en Instagram, ahí los veo, ya vengo. Soy Fernando del Rincón, gracias por habernos acompañado en este programa especial de conclusiones. Yo quiero desearle a todo mi equipo de producción una excelente Navidad, un feliz año nuevo y a todos ustedes en casa, gracias. La verdad es que con que el 2020 sea un poquitito mejor que el 2019 ya ganamos, así que ese es mi deseo. Un abrazo, pásela bien y lo veo pronto.